Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander y a la apertura hoy del segundo ciclo del Aula de Cultura del Diario Montañés. Y está con nosotros Miguel de los Santos, al que yo me atrevo a decir que es un maestro de la comunicación. Y aunque él nunca tuvo contacto conmigo, ha sido también en parte mi maestro. Para la gente más joven conviene recordar que allá por los años 60 la radio era todo, la televisión prácticamente no existía y en la radio nos hemos formado muchos comunicadores aprendiendo de los maestros. Hay que pensar también que en aquella época la música tenía un fuerte contenido sociológico y político, y por tanto algunos de los programas que hizo Miguel de los Santos fueron realmente antológicos y marcaron a una generación. No me voy a extender mucho más porque Federico Lucendo Pombo va a explicar en más profundidad la biografía profesional de Miguel de los Santos, pero simplemente en una pincelada decir que es un comunicador todoterreno, empezó en la radio, después triunfó en la televisión y también es un buen columnista, un buen escritor y un periodista que ahora además se nos ha convertido en novelista y que presenta hoy aquí su novela bueno, yo creo que tiene un enorme interés no solo por la calidad literaria, sino por la historia que cuenta de Nicaragua y de un poco todo lo que sucedió en Centroamérica allá en los años más difíciles y más revolucionarios. Miguel, yo simplemente te doy la bienvenida al Ateneo y ahora le paso la palabra a Federico, para que te presente de verdad, porque lo que yo he hecho han sido simplemente unas palabras de bienvenida. Pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, Manuel Ángel Castañeda. Y tú, como también eres periodista, vas a entender perfectamente lo que voy a decir. El invitado de esta tarde lluviosa y tan santanderina, el invitado de nuestro Ateneo Centenario, es una persona, un periodista que engrandece nuestra profesión, que algún trasnochado romántico dijo aquello que es el oficio más bello del mundo. Poco conocía el tema, pero hay gente pató que decía el otro torero, me parece que era torero. Quien está a mi derecha, con perdón, es uno de los mitos, es uno de los hombres, de los nombres del periodismo español hispanoamericano más rutilante, si me permiten la palabra que emplean tanto los cubanos de la LIT de La Habana, de la 8. Miguel de los Santos, San Martín, como el mariscal, el libertador argentino, San Martín, ha hecho prensa, radio, televisión. Yo recuerdo, por ejemplo, dos cosas. En Colombia, el éxito prodigioso con un programa de televisión española que se llama 300 millones, que la gente, igual que las telenovelas, pues paraba, no, que tengo que ver a Miguel, además se parece a Dustin Hoffman, decían alguna amiga mía y también tuya. Y luego también recuerdo en Nicaragua, que hoy va a ser bastante nicaragüense, pues otro programa suyo en televisión española también, que se va con otro acento, que también pasaba lo mismo en Managua, que es una cosa curiosa, todavía ya estaba el frente combatiendo, el frente sandinista, pero todavía estaba Tachito, estaba el último Somoza. Comenzó su carrera en Radio Intercontinental. Digo la fecha, querido Miguel. Sí, ¿lo puedo decir? 1957. Ha trabajado en la cadena SER, en Televisión Española. Ha cubierto eventos importantísimos, por ejemplo, la gala de los Oscar, el Nobel. Tiene, eso de envidia, eso ya es envidia, Manuel Ángel. Tiene el premio Ondas, el Nacional de Radio, la Antena de Oro, el micrófono de oro, premio Iberoamericano de Periodismo,
conoce profundamente, lo que diría Eduardo Galeano, aquello de las venas abiertas de América Latina, Hispanoamérica, donde ha entrevistado, por ejemplo, atención los nombres, y además no la típica charleta con el micrófono, te digo, porque yo he sido testigo de alguna de esas entrevistas, sentados con unos tragos, con unos puros o sin puros, y horas. Y luego pues se prolongaba la parranda. Digo los nombres: Pablo Neruda, Mario Benedetti, Gabriel García Márquez, o hoy que es 11 de septiembre, a Salvador Allende. Y de su último libro, ¿qué voy a decir después de ese maravilloso prólogo del premio Cervantes de Sergio Ramírez? Flor de Avispa es un libro en la línea de la mejor literatura hispana, un libro que ha podido haber escrito, además de Sergio Ramírez, pues por citar solo Miguel nombres nicas, podía haber escrito perfectamente tu libro Pablo Antonio Cuadrado, José por el Urtecho, el gran Joaquín Pasos. Un libro que hay que comprar, que hay que leer, guardar, porque todo es genial. Desde el nombre de la editorial, pie de página, que es una maravilla, pie de página, la portada es de ese gran pintor primitivista, naif, que se llama Jairo Sandino. Para bien o para mal, Nicaragua siempre tiene los mismos nombres. Augusto Calderón Sandino, al que algunos llamaron el general de los hombres libres. Es un libro que hay que tener, aunque solo sea por esta, y termino esta dedicatoria. Impresionante. Dice: a los nicaragüenses que vivieron y murieron bajo el régimen de Somoza, a los que abrigaron la esperanza de la libertad tras la revolución sandinista, a los que viven bajo el régimen despótico de Nicaragua, ya sé, comandante Daniel Ortega Saavedra, a los exilados, encarcelados, torturados y desaparecidos en la cárcel de Chipote. El Chipote fue yo la conozco y tú lo conoces, al lado del viejo Hotel Intercontinental. Es una de las prisiones que pasó directamente de la Guardia Nacional somocista a estos elementos que se llaman sandinistas, que no son marxistas leninistas, no son sandinos. Sandino, como hizo con Farabundo Matí, por comunista les echó de la guerrilla. Termino. Muy especialmente a Ernesto Cardenal, fallecido en el 2020 con el dolor del desengaño por la revolución fallida, en donde estuvo involucrado en cuerpo y alma. A Carlos Mejía Godoy, exiliado en Estados Unidos y amenazado de muerte por el gobierno que él mismo apoyó. Y a Sergio Ramírez, exiliado en España y también amenazado de muerte por quien fuera su compañero y amigo en el impulso revolucionario. Me honré y me honro con la amistad de los tres. Tiene la voz, tiene la palabra en el Ateneo nuestro querido Miguel Santos San Martín. Muchas gracias. ¿No? Bueno, es de obligado cumplimiento. Primero, justificar la voz porque llevo un mal día. Un mal día que se va a compensar a partir de ahora, a partir de este momento. Mejor dicho, que ha empezado a compensarse desde que entré por las puertas del Ateneo de Santander. Un mal día porque tuve que levantarme muy temprano para terminar unas colaboraciones que hago para una revista. Un mal día porque llegué al aeropuerto deprisa y corriendo cuando me interrumpían de Radio Cantabria para hacerme una entrevista a propósito de este acto y tuve que mandar parar el taxi a mitad de camino entre mi casa y el aeropuerto de Barajas. Un mal día porque me he pasado hora y media en el avión sin que despegara, sobre pretexto por parte del comandante de que tenían una avería que no acababan de detectar, lo cual nos ha animado mucho a todos a seguir en el avión. Y un mal día porque he visto a los bebés llorando allí ya desesperadamente. Y he llegado con el tiempo justo al hotel para cambiarme de vestimenta porque quería estar lo más presentable ante una audiencia como la que me proponen Manuel Ángel y Federico Lucendo. Dos amigos que emergen en la vida de repente cuando uno piensa que lo ha vivido todo y que ya ha acumulado el número de amigos suficientes como para sentirse feliz,
y sin embargo aparece gente como ellos, que entienden al interlocutor que tienen enfrente, que comprenden cuál es su mensaje y que quieren ayudarle a que ese mensaje prospere y se extienda. En este caso el mensaje es una novela, la tercera de mi producción y el cuarto libro, porque el primero es una especie de autobiografía, un libro titulado Relatos de mi memoria, que escribí en 1919, no, perdón, en 2019, cuando uno tiene tantos años ya se le olvidan los siglos, los confunde al menos, y en el que trato de contar un sinfín de peripecias profesionales por las que más de uno queda sorprendido, porque la verdad yo mismo, al recordarlas, no puedo imaginarme cómo me metí en aquellos líos. Siendo un reportero dedicado al mundo de la cultura, porque no he sido nunca reportero de guerra ni de conflictos, me he visto involucrado en momentos muy difíciles. En ese libro relato, por ejemplo, cómo la Divina Providencia, por un sorprendente milagro, evitó que fuera a parar al famoso Estadio Nacional de Chile durante la dictadura de Pinochet, por un equívoco entre la guardia suya y el equipo con el que yo estaba rodando en Santiago por aquellas fechas. Relatos donde doy a conocer el día que pasé con Ramón Castro, el más desconocido de los hermanos Castro. De él casi nadie habla, pero fue la mano que daba de comer a la revolución. Mientras Fidel y Raúl se pelaban a tiros en la Sierra Maestra, junto a otros líderes de aquella revolución también fallida como la de Nicaragua, como todo este tipo de revoluciones raras que brotan sin un sentido auténtico, solo por quitar lo que hay para ponerse ellos, que es lo que está sucediendo. Y toquemos madera. Creo que a veces un gesto es más explícito que 1000 palabras. Bueno, pues el amigo Ramón Castro era un calco en mayor del propio Fidel, y yo le hice un reportaje que duró 24 horas en el que me llevó por todas las islas tratando de venderme las maravillas de la revolución como una dependienta del Corte Inglés cuando entras y por unos calcetines y quiere que te lleves además unos zapatos, un salto de cama y, si se tercia, un automóvil. Ramón Castro, como he dicho, fue el hombre que alimentaba la revolución en silencio desde La Habana. Él proveía de alimentos, de armamentos, de subsistencias a los revolucionarios de la Sierra Maestra. Y fue el hombre que a mí me asignaron para que me mostrara las maravillas de la revolución. Viajé con él a los valles de Picadura, que era el gran invento de Fidel para la isla, para crear un emporio de producción láctica, vacas para carne. Bueno, yo a Fidel, uno de los muchos viajes que he hecho por aquellas tierras, le escuché el interminable discurso más disparatado que un líder puede enviar a su pueblo para convencerle de las bondades de una revolución que acabó por no tener ningún sentido. Les pongo un ejemplo, porque los discursos de Fidel recordarán que duraban de 3 o 4 horas para arriba. Pero claro, oírle decir al líder de un país como yo le oí, directamente, la primera noche de mi llegada de uno de los viajes, cuando ya estaba instaurada la revolución y cuando ya, en fin, habían pasado muchísimas cosas, había sucedido lo del Mariel, la fuga de tantos cubanos, el momento en que Fidel incluso les invita a marcharse, alegando, ya que no podía contener el flujo de migración voluntaria que se producía de los cubanos huyendo de la isla, alegando que podía marcharse el que se quisiera, porque todos los que se marchaban era la escoria que sobraba en el país.
Pero lo grave que dijo en aquella ocasión fue el intento de justificar por qué aquella producción de la cabaña animal que había llevado a cabo de la mano de Ramón Castro, de su hermano mayor, para la producción de carne y leche y todos los productos lácteos, era lo mejor que se podía hacer para el país. Sí, ya sé que ustedes que no prueban la carne de animal, la carne de vaca, siendo cuanto que producimos nosotros, pero nosotros les estamos engañando, compañeros. Nosotros les mandamos los filetes, pero acá nos quedamos con las entrañas. Las entrañas es lo que de verdad tiene la sustancia. Eso es lo bueno. Y se lo vendemos a precio de oro, lo que menos vale. Los filetes, el lomo, la pierna. Es el argumento de Fidel para convencerles de que aquel disparate de una Cuba que se moría de hambre estaba justificado por estas razones. Bueno, toquemos madera, como he dicho antes, porque si no estuviéramos en la Unión Europea, a lo mejor hoy día pertenecíamos a la Unión Centroamericana junto con Nicaragua, Venezuela y Cuba. Eso puede pasar en cualquier momento. Lo frena el ser un Estado de la Unión. Y vayamos al grano, a la novela. Federico hablaba de mí como lo hacen los buenos amigos, sin ponerme ni una sola pega, pero yo tengo muchas pegas. La primera, que no he podido ver cumplido mi sueño hasta que abandoné los medios de comunicación. En mi época, la carrera de periodismo no era universitaria. No existía una facultad de ciencias de la información. Existía la Escuela Oficial de Periodismo, una carrera menor de 4 años para la que ni siquiera hacía falta tener el título de bachillerato universitario. En mi casa estaban empeñados en que yo siguiera los pasos de mi tío Miguel, del que llevo el nombre, que además de tío era mi padrino, que fue un arquitecto muy, digamos, distinguido de aquellos años en España y sobre todo en Madrid. Justamente él construyó el edificio de la vieja Telefónica de la Gran Vía, lo cual sirvió de más de una broma entre mis compañeros cuando yo era jovencillo, diciéndome, pero tú eres el que ha hecho la Telefónica. Las facultades de la actual ciudad universitaria, las facultades de Derecho y de Filosofía, también las hizo él. Bueno, era un hombre bastante conocido en el mundo de la arquitectura. Y pretendían mi padre y él unidos que yo siguiera la carrera de arquitectura. Cuando yo aprobé el bachillerato año tras año, gracias a las extraordinarias notas que sacaba en literatura, en historia, en geografía, en todo lo que comprendía el apartado de letras. Pero si en mi época no hubiera existido la ley de la compensación, es decir, que si no sacabas un 0, con que sacaras un 1 en matemáticas, en física, en química, etcétera, etcétera, si sacabas un 10 en la otra, dividías por 2, sumaban 11, luego tenías 5,5, habías aprobado. Así saqué yo el bachillerato con suspenso tras suspenso tras suspenso en todas las asignaturas de ciencias. De manera que cuando me dijeron, ¿y si no haces arquitectura, qué piensas hacer? Cuando yo dije que quería ser periodista, mi padre se tuvo que sujetar a las paredes y lo único que contestó es, ¿y de qué piensas vivir? Porque claro, estábamos hablando de una época, pero yo sabía lo que quería. Yo pensaba que el camino del periodismo era el único que me podía llevar a haber cumplido mi verdadera vocación, que era la de escribir. Y además muy animado por mis amiguetes de parvulario, porque ya yendo al parvulario, el primer recuerdo que tengo yo de mi infancia, me veo a la hora del recreo, rodeado de todos los amiguitos, debíamos ser chicos de 5 años, de 4 o 5 años, y se quedaban alrededor mío porque yo me inventaba cuentos que les debían gustar mucho.
todo aquello me fue animando y luego, bueno, en los pinitos que hice escribiendo guiones para la televisión, para la radio y tal, siempre se notaba un poco esa tendencia. En aquella época, recordarán los famosos seriales radiofónicos. Hasta que llegó la televisión era una de las piezas claves de la producción radial, ¿no? Bueno, pues aparte los famosos seriales originales, en una época yo en Radio Nacional me dediqué a adaptar novelas para la radio, novelas famosas. Recuerdo, por cierto, y abro un paréntesis, ¿qué país tendríamos entonces que yo ni siquiera pedía permiso de derechos? Me acuerdo que entre otras, adapté Grandes Almacenes, una novela, un bestseller del autor americano Cecil Roberts. Adapté Recuerda, que luego fue película también, por cierto, y hasta adapté Los papeles del Club Pickwick de Carlos Dickens, que hace falta tener ganas, ¿no?, para meterse en eso, porque es un relato que no lleva diálogo alguno, y en la radio lo tuve que convertir todo en relato, en diálogo. Pero aquello, por lo menos, apaciguaba mis ansias por escribir, que no veía llegar nunca. Porque tuve suerte en mi trabajo, en mi carrera, la suerte que posiblemente les faltara a otros, y no paré de viajar. No paré desde que desembarqué en la primera emisora de Radio Intercontinental, pasé a la SER, a aquella SER de aquellos años, y a Televisión Española. Y a partir de aquel momento, pues mi vida ya se precipitó dentro del periodismo mediático, sobre todo audiovisual, y tal y como yo presumía, ahora que estoy dedicado a ello, si uno quiere escribir algo que interese al lector, algo serio, le tiene que dedicar el 100% de su tiempo. Porque escribir un relato de ficción, si uno quiere que tenga un cierto interés, no es solo sentarse al ordenador o a la máquina de escribir como yo. Yo escribo en ordenador, me escribo con mis amigos, me cruzo mensajes, todo lo que ustedes quieran, pero para escribir ficción, para escribir mis libros, mis novelas, necesito el ruido del tecleo de la máquina de escribir, las máquinas que me han acompañado para hacer las crónicas durante toda mi vida por todos los países del mundo. Las tengo un cariño extraordinario y he tardado mucho tiempo en conseguir un técnico que me las tenga al día, en condiciones, porque ya ni hay cintas de máquina de escribir, ni hay nada, pero he descubierto uno por el que rezo todos los días para que Dios le dé larga vida, porque cuando desaparezca no sé cómo me las voy a arreglar, si es que sigo yo escribiendo. Bueno, pues he tenido que esperar a dejar los medios y ya andaba cerca de los 80 años para ponerme a escribir. Pero he decidido recuperar el tiempo y por eso en estos últimos 9 años he publicado 4, un libro y 3 novelas, 3. La última es la que tenemos hoy delante y que vengo a presentarles a ustedes, Flor de Avispa, de la que vamos a hablar inmediatamente. Flor de Avispa tiene una intrahistoria casi, me atrevo a decir, tan imaginativa e interesante como la propia historia de ficción inventada por mí en el contexto de la realidad de una revolución centroamericana, la revolución sandinista de 1979, de la que ya ha dejado algunas notas mi amigo Federico Lucendo acerca de los desastres padecidos por la mayor parte de la gente digna y de honor nicaragüense que apostó su vida y su patrimonio por llevar a cabo aquel desalojo de una sangrienta dictadura de casi medio siglo como fue la de los Somoza, iniciada por el padre, Anastasio Somoza, seguida por su hijo Luis Somoza de Baile, y concluida, felizmente concluida, por cierto, por el pequeño Tacho, como su padre, Somoza de Baile, que es cuando aparecen los revolucionarios de Daniel Ortega en una coalición de intereses políticos constituida
Algo parecido, fíjense lo que son las coincidencias de la historia, a lo que sucedió con nuestra maravillosa y ejemplar transición. Un acuerdo de coalición de partidos, en nuestro caso desde el punto de vista pacífico, conseguido a través del diálogo, porque sentar a una misma mesa a Santiago Carrillo y a Manuel Fraga era un milagro divino, y eso lo consiguió don Adolfo Suárez González, a quien Dios tenga en su gloria, porque yo le traté muy de cerca y no he podido superar todavía su desaparición, más viendo lo que está pasando en España. Pero bueno. Y allí fue por la fuerza de las armas, en una coalición de partidos que iba desde el marxismo-leninismo hasta una cierta socialdemocracia e incluso un sector de la Iglesia que se hacía denominar, como ustedes recordarán, la teología de la liberación. Por ahí nace, ahí está la génesis de mi novela, de La flor de avispa. Porque el máximo representante de la llamada teología de la liberación, Ernesto Cardenal, fue la persona que a mí, personalmente, me sugirió la idea de escribir esta novela. Me sugirió la idea de escribir un libro en el futuro y me sugirió también el título con el que al final se ha publicado la novela. ¿Cuál es el proceso para que esto sucediera? Todo esto que ven aquí, yo lo traigo simplemente porque hace tanto que terminé la novela que hay algunos pequeños datos que me olvido. Estas son las fichas con las que un escritor, por lo menos es mi método, trabaja durante meses antes de sentarse a la máquina a escribir su historia. ¿Qué hago yo con esto? El relato de una novela generalmente tiene una conexión con algún momento de la vida del escritor, ya sea de forma directa o indirecta. Sus vivencias son las que van a generar la idea de una historia concreta. Esa historia luego se va madurando. Yo soy muy perrero, me gustan mucho los perros, he tenido perros siempre, y afortunadamente los alrededores de mi casa están poblados de campo y árboles y senderos, y todos mis libros han nacido en mi cabeza, todas las ideas, a partir de los largos paseos por el campo con mi perro, con mis perros. Ahora mismo ya no tengo, porque no me gustan tanto que sé que ya no debo tener perro. Una vez que esa idea surge, esa idea suele estar apoyada en algún momento vivido, directa o indirectamente. Como todos los momentos de nuestra vida, ese momento tiene fechas, tiene paisajes, tiene personajes, tiene lugares. Eso hay que ponerlo en orden. Primero, para no defraudar posteriormente al lector cuando se consume el relato. Y segundo, para que no te puedan tirar de las orejas y te digan, oye, ¿cómo que el cardamomo era una planta, es una planta centroamericana si es asiática? O cómo que el hotel tal olía a desinfectante. Ese hotel al que tú te refieres era el hotel cuál. Doy datos que aparecen en la novela, ¿no? Concretos. Todo eso hay que ponerlo en orden. Y estas fichas, es el método que yo utilizo de trabajo, están numeradas y tienen un encabezamiento concreto. Ernesto Cardenal, Sandino, Rosario Murillo, la saga de los Somoza, Daniel Ortega, Sergio Ramírez. ¿Por qué? Porque ellos son la arquitectura de la novela, la parte histórica en la que el relato de ficción que yo me invento y desarrollo han sucedido los hechos. Es decir, tú cambias los personajes, pero mantienes el hecho histórico que el contexto te exige de la época en la que se desarrolla.
Parémonos, pues, ¿por qué la revolución sandinista se llama sandinista? Lo ha apuntado Federico Lucendo, porque en Nicaragua el héroe nacional se llamaba Augusto Nicolás Calderón Sandino. Este caballero es héroe nacional con todos los predicamentos, porque este personaje encabezó y lideró la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense de Nicaragua en la primera mitad del siglo XX. Imagínense Nicaragua frente a Estados Unidos. Este señor la lideró, con lo cual es un héroe nacional. De ahí que los revolucionarios del 79 tomen su nombre, porque saben que era un nombre que calaba en el pueblo. Eso para empezar. Era ya un señuelo que tiraba. Vayámonos a Ernesto Cardenal y la famosa teología de la liberación. Nadie ha dicho, y que me desmienta Federico si me equivoco en algo, se lo agradecería porque puede que tenga dudas y lapsus, que la llamada teología de la liberación, que muchos asocian con la revolución sandinista en Nicaragua, viene de mucho más lejos. La teología de la liberación nace en el año 68, cuando tiene lugar la llamada Conferencia de Esquipulas, que es un pequeño concilio o reunión de obispos de la región que se juntan en la ciudad de Esquipulas para decidir que, dada la situación de pobreza, de denigración social, de falta de recursos, de analfabetismo en la región centroamericana y anexos, ha llegado la hora de no solo acudir al púlpito para consolar con la palabra, sino echarse a la acción, como hicieron muchos famosos santos que todos tenemos en la mente, ¿no? En el fondo y en la forma, ¿qué significado tiene real ese mensaje? Simplemente el evangélico: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Pero cuando llega una revolución armada, esa expresión cobra un sentido mucho más patético, que es entrar por la fuerza a levantar el poder establecido para situarse el nuevo poder, por la victoria, por la fuerza de las armas. Eso es lo que malinterpretaron algunos sacerdotes afectos a la teología de la liberación de forma extrema. Es el caso de Ernesto Cardenal, de su hermano Fernando y de algunos otros. Digamos que, con una expresión muy castellana, se echaron al monte. Ustedes recordarán, en 1984, esta otra de las notas que tengo aquí, durante la visita de Juan Pablo II a Managua, hay una imagen que todos tenemos en la cabeza porque dio la vuelta al mundo. Su Santidad se presenta en Managua y todo el gobierno sandinista de Daniel Ortega acude a recibirle al aeropuerto. En la misma escalerilla del avión, los miembros del gobierno van acercándose a saludar a su Santidad. ¿Quién era el ministro de Cultura en ese momento? Ernesto Cardenal, que se había involucrado con la revolución. Cuando llega el ministro de Cultura y con una inclinación hace el ademán de tomar la mano de su Santidad para besarle el anillo, Juan Pablo II le retira la mano y públicamente, con las televisiones de todo el mundo, le recrimina. Después de esa recriminación, le aplica la ley ad divinis, la retirada de todos sus atributos sacerdotales, le aparta de la Iglesia. Cardenal estuvo 10 años como ministro de Cultura con Daniel Ortega. Pero de repente, yo estoy rodando en Caracas con un equipo de la televisión
Y en un momento determinado, recuerdo, por ser más precisos, que subía en un taxi desde el Hotel Tamanaco hacia el Cerro El Ávila, que está en el lugar el más alto de Caracas, para reunirme con el equipo, y en el taxi escuché la noticia de que Ernesto Cardenal había abandonado el gobierno sandinista y se había retirado al archipiélago nicaragüense de Solentiname a crear las famosas escuelas de arte primitivista, de uno de los cuales sale esto. Jairo Sandino se llama, aunque no es familiar de el héroe nicaragüense, pero coincide el apellido. Entonces yo siento un impulso. Yo había seguido interesadísimo. Yo por aquel entonces había entrevistado ya a numerosos líderes de la cultura, de la política, como bien ha dicho Federico, a Salvador Allende, al poeta chileno, a Pablo Neruda, a Benedetti, a un montón de gente. Y venía siguiendo el rastro, curiosamente, de Ernesto Cardenal, porque no podía entender, sacerdote, poeta y guerrillero revolucionario, ¿cómo se come todo eso? Y venía siguiendo el rastro. Entonces me impacta la noticia. Y digo, este es el momento de pillarle. Levanto el campo de Caracas y decido que me voy con el equipo de rodaje a Nicaragua. Ya volveremos a Venezuela, que eso puede esperar, a hacer lo que teníamos previsto. Nos vamos a Managua. En Managua conseguimos milagrosamente un hidroavión para llegar a Solentiname, porque Solentiname es un archipiélago precioso en el gran lago de Nicaragua, que llega ya hasta el Caribe, recorre todo lo que es el río San Juan, desde Managua hasta el final. Y me planto en la casa de Ernesto Cardenal sin previo aviso, y estaba él, lógicamente. Pasé un día con él y de entrada, cuando él me dice, oh, qué bueno, qué viene la televisión española acá en este momento, tal. Y bueno, yo le digo, bueno, vengo porque me interesa mucho su figura y también el devenir de la historia de su país. Un país tan hermoso, tan boyante, con tanta cultura, con tanta belleza, con tanta música, con tanta creatividad. ¿Cómo es posible que esté viviendo una peripecia tan desgraciada a lo largo del tiempo? Se une una dictadura fascista de la más profunda derecha que uno puede imaginarse, como fue la de los Somoza, con la ilusión de un cambio que se transforma en otra dictadura igualmente dura o peor, de signo marxista, de extrema izquierda. Y encima de eso, ahí yo ya fue algo que me saqué un poco por rematar la faena, y encima de eso los fenómenos telúricos, porque yo aterricé por Nicaragua la primera vez apenas 2 años después de haberse producido el gran terremoto que dejó Managua completamente hundida. Yo me recuerdo caminando por senderos en Managua, por senderos, el de los que crecía ya el forraje por las orillas de los senderos, pero al mismo tiempo se asomaban los alféizares de los balcones de los palacetes que había habido en esa calle a ras de suelo, las terrazas de las casas. ¿Era así, Federico? Era así. Claro, todo eso mezclado era un argumento que contenía la primera pregunta que yo le hacía. ¿A qué le achaca a usted tanta desdicha sobrevenida sobre su país, sobre su patria? Y la segunda pregunta que traigo es de orden personal. ¿Usted puede explicarme cómo un poeta, un sacerdote, pueden devenir en un guerrillero, como es su caso? ¿Y qué le ha traído de vuelta a la razón? Eran solo 2 preguntas, pero nos llevó todo el día las respuestas, porque las respuestas eran infinitas. Y me voy a quedar para justificar la novela en 2 momentos.
El primero de ellos cuando le pregunto por Nicaragua. Y él, como suele ser habitual en este tipo de personajes profundos y con coco importante, me devuelve la pregunta con otra. Y me dice, ¿usted conoce la flor de avispa? No lo había oído nunca nombrar. Digo, pues no, la verdad es que no sé. No sé a qué se refiere. Dice, pero sí conocerá la sangre de Cristo. Digo, sí, la sangre de Cristo la conozco. Dice, bueno, pues la flor de avispa es un arbusto endémico nicaragüense, concretamente de la región de Chinandega, como la sangre de Cristo lo es de la misma familia, pero es la versión española de la flor de avispa. Se la voy a describir, me dice él, y me dice, es un arbusto maravilloso multicolor, de todos los colores, con una exuberancia brutal. Pero lo mejor que tiene es que la flor de avispa produce en su corola un néctar tan extremadamente rico y jugoso que los zánganos lo devoran a toda prisa con objeto de no dejar nada a los pequeños insectos. Ese es mi país. Yo me quedé ya con el nombre de la flor de avispa y con la metáfora que me parecía magnífica para explicar la situación política y las circunstancias. Pero ya cuando nos despedíamos, yo le agradecí la atención que había tenido conmigo, unos refrescos que nos tomamos allí muy agradables, algunas fotografías, una de las cuales he querido como testimonio ponerla en la novela, porque en la novela reproduzco la entrevista completa a manera de... Después del prólogo de Sergio Ramírez, que es quien ha escrito el prólogo de la novela, pongo como introducción la entrevista para que el lector todavía entienda más todos los mensajes que encierra la novela, más allá del entretenimiento, los personajes disparatados, algunos que te hacen reír, otros te hacen llorar, el final desgarrador, pero por otra parte esperanzador que contiene. No les voy a destrozar el tema porque me gustaría que compraran alguna hoy, pero bueno, no se la voy a contar entera. Y cuando ya nos despedíamos, me dice, bueno, ahora usted se irá a su país, dará a conocer en Europa, porque es costumbre en los países hispanoamericanos, a los españoles, a los periodistas españoles dicen por Europa, nos relacionan ya con Europa directamente, no dicen España, te dicen Europa. Divulgará esta entrevista del viejo cura. Algunas gentes se sorprenderán, otros se extrañarán, otros permanecerán impasibles, algunos no lo creerán, pero lo que es cierto es que a las 48 horas todos habrán olvidado la triste peripecia que padece mi país. Si usted quiere hacernos un favor, y algo de eso le ha debido traer hasta mí, algún día escriba un libro con todo lo que hemos hablado. Porque el libro es eterno. El libro no muere nunca. Queda ahí para testificar, como testimonio de la historia. Y si no, que se lo digan a los cubanos que siguen viviendo del mito de la literatura de muchos de sus exiliados. Bueno, les voy a enseñar la fotografía. Esa parte precede a la novela. La titulo El encuentro. Y ese es el momento. Está muy lejos, pero verán qué jovencito era yo. Y relativamente joven todavía Ernesto Cardenal. Bueno, cronológicamente ahí podía darse por concluida la historia, pero no es así. Porque años más tarde, demasiados para lo que debía haber sucedido, ya en el 2019, me entero de que Cardenal ha sido hospitalizado en un centro asistencial de Managua, que está al borde de la muerte, y que el Papa Francisco le ha enviado al arzobispo Báez de Managua personalmente al hospital para que le devuelva sus atributos sacerdotales con la misma fórmula ad divinis.
como muestra de ello, le envía una orden de que Cardenal confiese al arzobispo de Managua. Ese es el último golpe de mi conciencia para que inmediatamente me ponga a trabajar en la novela. Me pongo en contacto con Cardenal, llegué a tiempo de enviarle un primer pequeño borrador muy resumido de la intención de la novela y de recibir una nota a través de la embajada, simplemente, bueno, a través de la embajada, pero ahí hubo un enjuague de mi amigo Carlos Mejía Godoy, que todavía estaba por allí, que se ocupó de conseguirlo con una pequeña respuesta. Bueno, todos esos testimonios aparecen como prólogo y epílogo de la novela. Pero la sustancia de la novela yo creo que la ha definido mejor que nadie mi amigo Federico Lucendo. Es una novela de ficción, con muchos personajes, personajes que llegan a formar un cosmos extraordinario, cuyas vidas vienen de una peripecia personal angustiosa. Todos son seres marginales y extraños, provenientes de ese movimiento literario que él ha nombrado, que protagonizaron los García Márquez, los Vargas Llosa, Cortázar, Roa Bastos, etcétera, etcétera, toda esta gente. Pero en el fondo y en la ficción es una novela de amor, pero no una novela de amor al uso entre hombre y mujer. Sí hay un amorcito maravilloso de un pobre desgraciado sobre una niña maravillosa que se llama María Canela, creo recordar, pero es el amor entre dos hombres, entre dos seres, no un amor físico, entre dos seres que se necesitan desesperadamente. Un sacerdote, un joven sacerdote de la teología de la liberación, que se ve envuelto en un hecho horroroso para su conciencia y que huye despavorido en busca de redención, refugiándose en unos rincones de la selva, de los que yo tengo memoria y que recuerdo con verdadera emoción, porque son lugares inspiradores. Justamente yo sitúo esa parte de la novela en un lugar fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, que como saben son dos repúblicas de signo opuesto en el devenir histórico. Mientras que Nicaragua no ha parado de padecer los ataques del armamentismo, Costa Rica es el único país que por no tener no tiene ni ejército. Además, me permito el lujo ahí de desvelar la razón por lo que a Costa Rica se la tiene como el país modelo de la ecología mundial. Y lo es. Pero hay una razón de fe, una razón fundamental y una razón de origen, que en los entresijos de la novela aparece. Tenemos que ir terminando porque merecía la pena. Es tan claro, por ejemplo, la teología de la liberación. Hay hasta sacerdotes católicos que mueren en combate, como Camilo Torres en Colombia, por ejemplo, y el padre García que manda el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Hasta ahí llegaron estos iluminados. Yo creo que hay mucho. Marian, Radio Nacional. Marian, hola, que no te había visto. Es que te digo que hay, como Carlos Ruiz Gispert, es que hay cantidad de compañeros y brillantes compañeros de aquí, vamos, y no. Pues a mí me gustaría que preguntaran. La directora, mi querida Begoña, la directora de Radio, en fin, hay un grupo ¿Se puede abrir un de turno periodistas. de preguntas breve? Bueno, ¿A qué hora tenemos que desalojar la sala? Teresa del Hoyo Cotera, también una muy conocida y brillante periodista. Es que hay muchos, y yo estoy encantado, ya que eres un maestro. Vamos a abrir un turno de coloquio. Quienes quieran hacer una pregunta, por favor, hacen una señal y les pasamos el micrófono. Que sepas que hay muchísimos periodistas que te han venido a ver, ¿eh? Colegas. Bien, en primer lugar, enhorabuena. ¿Perdón? Enhorabuena. Quería preguntarle por Violeta Chamorro, fallecida hace unos meses. Bueno, con permiso de Federico Lucendo, que seguramente conoce más a fondo que yo la peripecia nicaragüense,
no sé cómo decirlo sin herir las sensibilidades. Violeta Chamorro, a quien yo admiré en la distancia, porque venía a romper en un momento la tensión nicaragüense para plantear una gobernación del país más culta, más suave, menos rabiosa, más contemporizadora. Sin embargo, desde mi punto de vista, y es lo que puedo decirle, no pudo hacer lo que ella pretendía, porque fue presidenta del país en una labor envolvente del propio Daniel Ortega. Que nadie se engañe. Desde que triunfa la revolución sandinista en Nicaragua, directamente en el gobierno o en la sombra, el que ha mandado en el país ha sido Daniel Ortega. Primero, cuando desembarca con el gobierno provisional revolucionario. Luego, unas primeras elecciones que son lo que son. Son una tapadera para decir aquí ya hay libertad, hay elecciones libres, sale Violeta Chamorro, apoyada por otras facciones de la política nicaragüense, pero a las siguientes ya se presenta el FSLN, Frente Sandinista de Liberación Nacional, y barre, y gana, que es Daniel Ortega. Y el poder en Nicaragua, que nadie se le vaya de la cabeza, lo ha ostentado, gobierne con gobierne, quien gobierne, lo ha ostentado siempre el director o el jefe supremo de la famosa Guardia Nacional nicaragüense que fundó el patriarca de los Somoza. Esa es la visión que tengo yo del juego. Te quiero decir una cosa que es curioso. En tu libro hablas mucho del mítico, del legendario Eden Pastora, el comandante Cero. No voy a decir dónde, pero aquí está miembro de la Policía Nacional que hizo la escolta cuando le tuvimos aquí en Santander. Yo tuve la suerte de que se quedase en casa. Luego habíamos pues el Policía Nacional que dirigió el operativo importantísimo para proteger al candidato a la presidencia, al alcalde de Banagua. Había tenido 22 atentados de ETA varias veces. Pues en Penca casi le mata, está clínicamente muerto y le salva a Carlos Andrés Pérez. Pues el jefe que manda ese operativo, el Policía Nacional, íntimo amigo mío, que es como un hermano mío, es mi hermano, está aquí. Y le agradezco y siempre hablan con mucho cariño, querido amigo de ¿Dónde está? La familia. Luego te lo presento. Está vale. Justo, sí. Pues mira, a él va dirigida este personaje. Claro, yo es que viví aquello. Fíjense lo que es un observador ajeno, que además es periodista, que le gusta el arte, que le gusta la literatura, que lleva viajando por aquellas tierras tantos años y se encuentra con este tipo de gente, de personajes, pues te empapas de ello. Yo he puesto un personaje en mi novela que es un coronel, no un comandante. Un coronel. Un coronel de la antigua Guardia Nacional somocista, pero que se ha escaqueado, como hacen tantos, se ha ido a Costa Rica y en Costa Rica se ha unido a una banda de mafiosos que trafican con droga, con dinero falso, con armamento ligero, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo se llama? Es el coronel Artigas, pero ¿sabe cómo le llaman en la novela? El nombre del personaje es el coronel Bajo Cero. Esto tiene un significado. Eden Pastora era el comandante Cero. Yo he querido que mi personaje sea Bajo Cero para mostrar la frialdad de su comportamiento. Cómo mata, cómo se carga al que se le pone por en medio y cómo abre los caminos para el tráfico de drogas, a donde sigue teniendo mano. Ese es uno de los personajes. Pero toda esa parte, perdona, Federico, sí, no. Hay una parte en la que yo me desahogo tratándola con humor, en la que los lectores se ríen y se ríen a carcajadas. Hay momentos con personajes que yo he procurado introducir
contando sus vidas y tal, pero que al final son caricaturas de situaciones verdaderamente caricaturescas, para que no todo sea duro, proceloso, como la cárcel del Chipote, como los fusilamientos a las puertas de la iglesia de Santa María de los Ángeles, como la vida en el fondo de la selva, como el prostíbulo que es la Flor de Avispa, que por cierto es un inmenso prostíbulo que se levanta en la orilla del río San Juan, pero de la parte costarricense, no de la nicaragüense. Eso tiene otro significado. En ningún gobierno absolutista verán ustedes un prostíbulo público. A eso se llega a través de la libertad mal utilizada para caer en el libertinaje. Y la Flor de Avispa es un ejemplo de ese libertinaje, porque es un prostíbulo donde van a vivir de todo, desde combates de boxeos amañados hasta el tráfico de cocaína y de armas, la prostitución, en fin, no les voy a desvelar más. Pero sí, Federico, si me lo permites, Sí, sí, claro. en la contraportada de la novela, mis editores han tenido el acierto de recoger un pequeño, mínimo extracto del prólogo de Sergio Ramírez, que es magistral, por cierto, que describe muy bien la atmósfera con la que ustedes se van a encontrar envuelta esta historia de amor, de pasiones, de horrores y de alegrías también. Dice, en la novela, y no lejos de la realidad, confluyen nicaragüenses y costarricenses marcados por la aventura, descastados, contrabandistas, fugados de la justicia, curas rebeldes, adivinas, prostitutas, exiliados todos hasta ese lugar perdido que se vuelven una nación por sí misma, como en tantas otras fronteras latinoamericanas. ¿Hay alguna otra? Sí, a ver, Zacarías, sí, todavía. Juan Carlos. Hay otro periodista brillante. Estoy verdaderamente emocionado porque me está recordando todos esos lugares. Los conozco. Cuba, La Habana, ese momento de la transición. Conozco Esquipulas, conozco todo Centroamérica y sobre todo conozco muy bien en todos esos temas Nicaragua, lo cual tengo, mi hermano se casó allí, sobrinos ahijados, yo tengo una hija en Salvador, en fin, me he emocionado de ver todo eso, que he vivido mucha parte de todo el nacimiento del sandinismo, de esa mentira que la están sufriendo, lo están sufriendo mi familia, lo están sufriendo todavía hoy en día, lo están sufriendo, no pueden viajar libremente, ir y venir en las zonas de Jinotega, Managua, Chinandega, todos los que han nombrado, todos esos sitios. Me he emocionado y aunque ando un poco mal de la vista, voy a tener el gusto de tener tu libro y quiero que me le dediques. Muchas gracias por tu magnífica conferencia, sobre todo una conferencia que llega más allá de la literatura, llega al alma. Gracias. Bueno, es un honor que un colega me dedique esas palabras. Es un restaurador de mosqueterías. Es un gran restaurador. Bueno, me dice Federico que es restaurador. No, es un restaurador, cocinero. Cocinero, Sí, restaurador. sí, El que claro. estoy soy yo. Bueno, pues vas a encontrarte aquí también. Aquí hay para todos. Mira, hay cosas que me... ¿Sabes de lo que me siento orgulloso? Yo tengo en España, yo tengo una obsesión desde finales de los 60 que empecé a recorrer aquellas tierras y no he parado. Yo me he encontrado con dominicanos, puertorriqueños, con nicaragüenses, con colombianos, con mexicanos, a los que les he dicho, yo conozco muy bien tu país. Ah, sí, usted ha estado tal. Digo, sí, hombre, sí. Y tú has estado en pim, pom, pam, pam. Y le pasa como a nosotros con España. Como me dice mi mujer, te conoces el mundo y no conoces Medina del Campo. Bueno,
te vas a encontrar también, porque la ambientación, yo creo que lo que más trabajo me ha llegado ha sido el recuerdo que un periodista debe tener. No solo está aquí. A mí me dice la gente, los que me conocen, para empezar los de mi equipo, los que han viajado toda la vida conmigo, con las cámaras, los micrófonos y tal, me suelen decir, joder, es que tienes una memoria que apabulla. Es verdad, Dios me ha dado el don de la memoria, pero no es la memoria aquí. La memoria entra por aquí, y entra por aquí, y entra por aquí. La memoria de los 5 sentidos. Yo recuerdo momentos y cosas por el sabor de un caldo, por el olor de un lugar. He llegado a recordar y a describir. Creo que en esta novela hago una alusión, pero en algún escrito he entrado más en profundidad. Yo recuerdo la primera vez que tuve en mis manos. Hay un lugar en Paraguay donde se produce la artesanía de la tela, el bordado más exquisito que yo recuerdo de todo el mundo, que es el ñandutí. Habrán oído hablar de ello. Bueno, un bordado, un mantel bordado de ñandutí es una maravilla, porque eso se hace hilo a hilo, a mano, es una cosa extraordinaria. Y solo las paraguayas indiecitas son capaces de tener ese tacto y tal. Bueno, pues yo recuerdo cosas de un reportaje que hice por aquel lugar. Justo la canción esa, La Burrerita, que cantan Galopera va a empezar, galopera. Bueno, las galoperas son las mujeres que transportan el agua en las vasijas esas en la cabeza, que tienen ese equilibrio. Bueno, pues yo recuerdo todo aquello porque nace de la primera vez que toqué el tejido del ñandutí. Y ahora mismo yo sería capaz de escribir sobre aquel lugar, sobre aquel escenario y tal, a través de mis recuerdos del tacto. Y claro, aquí esta novela ha sorprendido mucho a mucha gente por decirme, oye, ¿y cómo es que el panameño, cuando dice disparates, los dice en panameño? Porque yo me he metido en Wikipedia y digo, joder, a ver si esto es verdad, esto tal. Y sin embargo el dominicano lo dice en dominicano, porque son 1000 formas del castellano que son localismos de la lengua riquísimos de escuchar y de recordar. Ese Juan Carlos es también brillante. Bueno, quería primero darte las gracias por todas estas explicaciones, por esas descripciones estupendísimas de América que nos devuelve a esos paisajes. Te envidio por esa memoria que tienes, de verdad, te envidio. Pero quería preguntarte, tú que eres un personaje del siglo pasado, como casi todos nosotros, y has conocido a tantas personalidades ilustres, que hoy nos hablases un poco del presidente Allende. De Allende. Fijaos que, bueno, yo ya llevo aquí tanto tiempo que os tuteo, porque espero que, como soy el más viejo de todos, si os doy permiso para tutearme, yo puedo tomarme la licencia de hacerlo también, ¿no? Para que sea más cómoda la manera de hablar. Pues Allende, yo le conocí y le entrevisté 7 meses antes de que lo mataran, porque esa duda es una tontería. Eso que dicen, se suicidó, le mataron. No sé si le matarían con armas ajenas o le mataron con su propia arma él mismo, pero le mataron. Yo no sé si pero un suicidio en esas circunstancias no lo hace porque le dé la gana él solo en su despacho, le mataron. Allende fue la esperanza de Chile en un momento determinado. Yo había conocido, el primer viaje que yo hago a América de toda mi vida, de esa larguísima, interminable trayectoria de viajes a América, llegué a un momento en que dije que los aviones eran mi biblioteca particular, porque yo jamás he leído, creo que no hubiera podido leer tanto si no hubiera hecho viajes tan largos. Si tú además novelas en lugares concretos, las recuerdo por eso. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, que La Naranja Mecánica me la leí yendo de Río de Janeiro a Manaus, porque es una novela bastante corta y hay 3 horas y media y tal. El Rayuela de Cortázar me la leí en un viaje a la isla de Pascua en el año 75, desde Santiago de Chile,
que había 5 horas de viaje entonces, de Santiago de Chile a Isla de Pascua. Bueno, y así todo. Allende. Allende lo matan, no sé si el 11 o el 13 de septiembre del 73. Sí, hoy. Hoy, ¿verdad? Ah, hoy. 11 de septiembre, claro. Por eso Exacto, citaba. hoy, Hoy, está 11 muy, de muy septiembre, oportuna la pregunta, el 13 de septiembre del 73. Eso sí que lo sé porque yo le entrevisto el 11 de febrero del 73 en Miramar. Miramar es como decide aquí ahora este hombre que tenemos de presidente va de vacaciones a no sé dónde. Bueno, pues la residencia estable de lo presidencial en Chile está en Miramar, cerca de Viña del Mar, entre Viña del Mar y Valparaíso. Y ahí es donde yo tuve la fortuna de entrevistar a Allende en un momento en el que, más allá del hecho político, que era importantísimo porque él se sentía muy seguro de sacar el país adelante, venía de una etapa muy dura, con mucha escasez, a Frei padre, porque ha habido 2 Freis en la historia de la presidencia chilena. Del Frei padre, luego si quieres te cuento una anécdota divertidísima que no os podéis imaginar. Bueno, la resumo. Con Frei padre, en el año 65-66, 6-6, en ese mismo lugar donde luego entrevistaría a Allende, yo amanecí un día con él, con Frei padre y Joan Manuel Serrat, con una guitarra cantando rancheras y sin cámara ni micrófono, para que hoy no pudieran ustedes dudar, joder, este tío está contando algo. Pero lo cuento antes de que Serrat o yo desaparezcamos, porque si no uno o el otro se lo puede desmentir. Y bueno, pero Frei me parecía un hombre cabal. Yo le hice una entrevista, en aquel momento vivía un momento delicado, porque no sé si recordaréis que anduvo en entredicho su matrimonio, el matrimonio con su mujer. Y Chile y aquella zona del Cono Sur y Centroamérica en aquellos años se habían adelantado a esta fiebre que hay en nuestro país ahora de los reality shows donde despellejan al prójimo. Por cierto, yo también saco aquí parte de eso en la novela, donde se cargan con matrimonios, donde crean, en fin, desastres, donde, en fin, todo ese lío. Pues en ese momento el presidente Allende vivía una época muy convulsa en su aspecto personal y se anunciaba un divorcio que no se produjo por el hecho político, pero que ya estaba en marcha. Se iba a separar de su mujer, que le había acompañado a lo largo de todo. Pero fuera de ese pequeño borrón particular, en la entrevista que nosotros, porque eso no fue una, es al único que yo no le entrevisté a solas, como a otros muchos, como a Frei, como, bueno, estábamos 3 o 4, pero no, español estaba yo nada más, pero luego había un mexicano, había otro chico, otro compañero del Perú, y había un chico francés que me hizo mucha gracia porque apenas hablaba castellano, le tuvimos que ayudar en la entrevista. Se sentía muy seguro, él dijo que sacaría el país adelante, que sabía lo que tenía que hacer, que se consideraba, hago un extracto de lo que yo puedo recordar, que se consideraba un hombre moderado cuando le dijimos, bueno, pero el socialismo, y dijo, bueno, eso lo recuerdo por una pregunta mía. Dijo, el socialismo tiene muchas aristas. Dice, usted mire a Europa, usted no puede comparar el socialismo británico. Me dijo, ¿y el socialismo alemán, por ejemplo, con el socialismo francés? El socialismo británico es un socialismo socialdemócrata, muy light, nada que ver con el socialismo francés, que cuando sube al poder se nota. Esa fue una de las razones que me dijo. Bueno, pues nosotros queremos ir por esa línea de la moderación, lo primero es sacar adelante el país, que la gente deje de tener escaseces y a partir de ahí ya construiremos primero lo esencial y luego lo adicional, que ya será entrar en la alfabetización, la cuestión médica, la salud, todas esas cosas. Eso es lo que recuerdo Allende. Un personaje que a mí me impactó. Me pareció muy sencillo y no me parecía el presidente de una república de ningún país del mundo. Creí que estaba hablando con el apoderado del banco al que yo iba a depositar las 4 perras que ganaba entonces. Un hombre con las gafitas,
Entonces llevaba desabrochada como yo la camisa así, una chaquetita normal, un traje gris allí y muy corriente. Tenemos que terminar. Una rapidísima, por favor, que estamos, como lo dice, en los toros fuera de tiempo. Vale. No, en los toros no se dice, ¿no? No, en los toros no se dice, María Jesús, ¿no? Un Yo momento. sí que se dice. Nada más. Me he quedado con las ganas de escucharle las claves del éxito de Costa Rica, de su ecología, de su sociedad. Es que, bueno, yo puedo decirle que parte de una creencia, hay una etnia, la etnia más antigua de aquel territorio, hoy llamado Costa Rica, que son los bribris. La madre de uno de los personajes de mi novela es una india bribri, pero no es ella la que protagoniza en tiempo real la secuencia de la novela, sino una hermana suya. Y a través de eso yo cuento, dentro de la ficción de lo que sucede con ese personaje y esas dos hermanas y tal, cuento una realidad, que es que la creencia, el respeto por la naturaleza, nace de la fe que los bribris, que eran los más antiguos pobladores de aquel territorio, le tienen a su máxima divinidad, la máxima divinidad de su fe, a la que llaman la niña tigra, como tigre, pero en femenino. Y hay una leyenda que es como si fuera una frase evangélica para nosotros, que es la que marca todo lo demás, todo lo que viene detrás. Y es que la niña tigra, su lema es: jamás agredas a la tierra, a la Pachamama, porque si la agredes, un día se volverá contra ti. Pensemos en eso si recordamos la Dana, si recordamos los incendios, si recordamos... Ese es el punto clave de la fe de los bribris. Y los bribris son el punto de desarrollo, la génesis del pueblo costarricense. Bien. Muchísimas gracias. Terminamos. El libro está todo dicho. Merece la pena, además, los libros que hay que guardar. Libros de cabecera. Muchísimas gracias. Un momento, por favor. Sí. Los libros se están vendiendo en la entrada y ahora su autor, que nos ha deleitado con esta maravillosa conferencia, estará encantado de firmar ejemplares y despedirle con un aplauso por esta conferencia y por que ha sido el autor que ha inaugurado esta temporada del Aula de Cultura del Diario Montañés. Muchas gracias.